A las 8 de la mañana, un hombre de traje oscuro espera detrás de una puerta de madera tallada, con las manos ligeramente temblorosas. Afuera, en el salón principal, lo aguarda un país entero. 40 millones de mexicanos, una economía al borde de la modernización, una guerra fría que parte al mundo en dos. En menos de una hora, Adolfo López Mateos jurará como presidente de México, pero si alguien, en ese momento, pudiera rebobinar su vida hasta el principio, vería algo que no encaja. Este hombre, pulcro, seguro, elocuente, nació casi literalmente sin nada, sin padre, sin fortuna, sin contactos, sin siquiera un lugar claro en el mapa. Lo verdaderamente impactante no es que haya llegado al poder, sino todo lo que tuvo que perder, arriesgar y desafiar, incluyendo a sus propios compañeros de partido, para llegar hasta esa puerta que está a punto de abrirse. Años atrás, no había alfombras rojas ni fotógrafos. Había piso de tierra, olor a humedad y un llanto de bebé que se mezclaba con el tronar lejano de los fusiles revolucionarios. Es 26 de mayo de 1910, y en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, nace Adolfo, en un país que todavía es el viejo México porfirista, pero que está a meses de estallar. Su padre, Mariano Gerardo López, es dentista y periodista. Su madre, Elena Mateos, es maestra, una mujer cultivada, de carácter suave pero firme. Podría haber sido una familia de clase media tranquila, pero la historia no les da ese lujo. Muy pronto, demasiado pronto, la enfermedad y la inestabilidad política se combinan en un golpe cruel. Mariano muere cuando Adolfo es apenas un niño. El futuro presidente de México, el hombre que un día estrechará manos de mandatarios extranjeros, empieza su vida como huérfano de 1907. Padre, viendo a su madre hacer malabares para que en la mesa siempre haya algo más que pan duro. La revolución no es para él una palabra de los libros de historia. Es ruido, es miedo, es movimiento constante. Cuando todavía es pequeño, la familia se ve obligada a cambiar de ciudad, incluso de país, buscando un poco de estabilidad. Durante un tiempo viven en Guatemala. Imagine al niño Adolfo mirando por la ventana, viendo un paisaje ajeno, escuchando acentos distintos, tratando de entender por qué su país parece empujarlo hacia afuera. No hay nada heroico en eso. Hay desarraigo, hay noches de insomnio, hay la pregunta silenciosa que se clava en los huesos de cualquier niño migrante. ¿Y nosotros dónde pertenecemos? Su madre, sin embargo, convierte cada mudanza en una lección. Le enseña a leer con paciencia infinita, a escribir con buena letra, a amar los libros como quien se aferra a una tabla de salvación en medio del naufragio. Cuando finalmente regresan a México, no los espera ninguna bienvenida triunfal. No hay ahorros, no hay propiedades, no hay palancas. Lo que hay es una mujer decidida a que su hijo no se quede atrapado en la miseria. Y un país que se rehace entre ruinas. Adolfo estudia donde puede. Escuelas públicas, aulas atestadas, pizarrones gastados. La familia se instala en el Estado de México y luego en la capital, viviendo en cuartos modestos, donde el ruido de la calle entra por las rendijas de las ventanas. Para ayudar, el adolescente Adolfo trabaja en lo que se presente, encuadernando libros, entregando recados, haciendo pequeños mandados, cualquier empleo que deje unas cuantas monedas. Es difícil imaginar al futuro presidente con las manos manchadas de pegamento y tinta, agachado sobre montones de papel. Pero es ahí, entre lomos de cuero y páginas mal cortadas, donde empieza a entender el poder silencioso de las palabras impresas. En el Instituto Científico y Literario de Toluca, el joven López Mateos encuentra algo que no había tenido hasta entonces. Un espacio que parece hecho para él, salones fríos, patios interiores, maestros severos y estantes repletos de libros. Allí se enamora de la filosofía, del derecho, de la literatura, pero también descubre algo más áspero: la desigualdad. Ve a hijos de familias acomodadas estudiar sin preocuparse por la renta del mes, mientras él calcula mentalmente cuántos cuadernos puede comprar sin dejar de aportar a la casa. Esa tensión se le mete en la sangre. Una parte de él admira la elegancia de esos jóvenes de saco bien cortado. Otra parte los resentirá siempre un poco. Esa herida, esa mezcla de admiración y rabia, será uno de los motores secretos de su ambición política. En esos pasillos aparece por primera vez una figura que marcará su camino. El rival. No tiene un solo nombre, porque en la realidad fueron varios, pero podemos imaginarlo como uno solo.
un rostro compuesto, hijo de un pequeño hacendado, seguro de sí mismo, con padrinos bien conectados en el partido que entonces empieza a tomar forma, el 1960 Partido Nacional Revolucionario. Es brillante, trabajador, y sobre todo no tiene que luchar por cada peso como Adolfo. Los profesores lo miran con expectativas. Los políticos locales le ofrecen tarjetas, invitaciones, promesas. Entre ellos se instala una competencia silenciosa. No es todavía una guerra abierta, pero sí un pulso constante. ¿Quién hace la mejor exposición en clase? ¿Quién convence a más compañeros en una asamblea estudiantil? ¿Quién se queda con la palabra cuando todos están a punto de irse? Mientras México sale del caos revolucionario y se adentra en el experimento de la modernización, los jóvenes como Adolfo viven otra revolución, la de las ideas. Los años 20 y 30 están marcados por huelgas, debates, discursos inflamados sobre justicia social, derechos laborales, educación laica. En los murales recién pintados, Diego Rivera y otros artistas llenan las paredes de figuras indígenas, obreros, campesinos. Su mensaje es brutal. El país es de ellos, no de los de siempre. Cada vez que Adolfo pasa frente a uno de esos murales, siente que lo están mirando directamente. Un obrero de brazos cruzados parece preguntarle: ¿Y tú, qué vas a hacer? Él aún no lo sabe, pero algo se enciende en su interior. Ese fuego encuentra salida en el activismo estudiantil. López Mateos empieza a participar en debates, en grupos de lectura, en organizaciones juveniles. Descubre que no solo le gustan las ideas, le gusta discutirlas en voz alta. Tiene algo que a muchos les falta: un tono de voz que atrapa, una cadencia que calma y convence, una amabilidad que no excluye la firmeza, no grita, no golpea la mesa. Baja ligeramente el volumen cuando quiere que lo escuchen mejor. Sus compañeros lo empiezan a buscar para que los represente ante las autoridades escolares. Su rival también está ahí, por supuesto, pero usa otra estrategia. Contactos familiares, cenas discretas, reuniones privadas donde se reparten futuros puestos. La competencia, ahora sí, deja de ser académica y empieza a volverse política. En medio de esa lucha silenciosa aparece el primer gran límite de tiempo de su vida. Un conflicto estudiantil estalla en el instituto. Recorte de becas, malos sueldos para los maestros, amenazas de expulsión para los más revoltosos. Las autoridades del Estado de México dan un ultimátum. En 48 horas, los estudiantes deben presentar un pliego petitorio claro, razonable, o las puertas del instituto se cerrarán por tiempo indefinido. 48 horas. 2 días para decidir si ese lugar, que es prácticamente el único ascensor social de cientos de jóvenes, seguirá abierto. En las asambleas reina el caos, las voces se enciman, nadie escucha a nadie. El rival de Adolfo se ofrece para redactar el documento, pero varios lo ven demasiado cercano a los directivos. Entonces, casi a regañadientes, giran la mirada hacia López Mateos. El hijo de viuda, el encuadernador, el muchacho de traje gastado pero sonrisa segura, acepta, no puede negarse, sabe que si algo sale mal, si el pliego petitorio resulta tibio o incendiario en exceso, él será el primero en ser señalado, expulsado, borrado del mapa académico. Pasa la noche escribiendo, tachando, reescribiendo. Cada frase es una cuerda floja. Demasiado suave, y sus compañeros lo acusarán de traidor. Demasiado dura, y el gobierno estatal usará cualquier pretexto para clausurar el instituto. Afuera, la madrugada avanza. Adentro, el olor a tinta y sudor llena el pequeño cuarto donde trabaja. Mientras él lucha con las palabras, su rival hace llamadas, visita discretamente al director, mueve fichas que Adolfo ni siquiera puede ver. A las 6 de la mañana del día límite, con los ojos rojos y la mano entumecida, por fin tiene el texto. La escena en la que lo lee ante la multitud estudiantil es casi cinematográfica. El auditorio está repleto, el murmullo es denso, irritado. Hay pancartas hechas a la carrera, dibujos de maestros con cadenas rotas, consignas a medio inventar. Cuando Adolfo sube al estrado, no es un líder consagrado. Es un joven que puede convertirse en héroe o en villano en cuestión de minutos. Despliega las hojas. Su voz empieza tímida, pero pronto se afianza. Habla de dignidad, de justicia, pero también de responsabilidad. Exige mejores condiciones, sí, pero ofrece diálogo, propone comisiones mixtas, plazos, evaluaciones. Es un lenguaje que pocos estudiantes usan.
y que sin embargo suena exactamente a lo que la mayoría quiere. Firmeza sin suicidio colectivo. Cuando termina, el silencio es espeso durante unos segundos. El tipo de silencio que aplasta el pecho, y entonces poco a poco empiezan los aplausos. El pliego se entrega a las autoridades dentro del límite de 48 horas. No todo se consigue, pero lo esencial se salva. El instituto permanece abierto, las becas no desaparecen. Algunos maestros conservan su puesto, para muchos es un triunfo menor. Para Adolfo es la prueba de que la política, esa mezcla tóxica y fascinante de cálculo y convicción, puede cambiar cosas concretas. También es la primera vez que siente, con claridad casi física, la mirada celosa de su rival. A partir de ese día, los viejos políticos del Estado de México empiezan a pronunciar su nombre en voz baja. Ese muchacho López Mateos habla bien. Habrá que observarlo. En esos años da un paso decisivo. Se acerca al partido que, con el tiempo, será el Partido Revolucionario Institucional, primero como simpatizante, luego como militante. No llega de la mano de un general famoso, ni de un cacique regional. Llega con sus discursos estudiantiles como carta de presentación, lo invitan a reuniones largas, llenas de humo de cigarro y café recalentado, donde hombres maduros discuten de presupuestos, candidaturas, alianzas. Él escucha más de lo que habla, aprende, toma nota mental de quién tiene realmente el poder y quién solo lo aparenta. Descubre también el lado oscuro del juego. Favores que se cobran años después, traiciones envueltas en sonrisas, amigos que desaparecen cuando el barco se sacude. Uno de los hombres que verá algo especial en él es Isidro Fabela, intelectual y político del Estado de México, que pronto será gobernador. Fabela no es un cacique cualquiera. Es culto, lee, viaja, debate. Cuando conoce a López Mateos, encuentra a un joven que no solo repite consignas. Tiene curiosidad, hace preguntas incómodas, duda. En una reunión que cambiará la vida de Adolfo, Fabela le ofrece un puesto que muchos envidiarían. Ser su secretario particular. No es un cargo de relumbrón, no da discursos ni sale en las fotos, pero abre las puertas del verdadero centro de mando. Detrás de ese nombramiento hay también una decisión cruel: dejar fuera a otros aspirantes al mismo puesto, incluyendo a un par de conocidos de Toluca, entre ellos el eterno rival. La reacción no se hace esperar. Los pasillos del poder local hierven de comentarios. ¿Cómo que Fabela se llevó a ese chamaco? Había otros con más tablas. Se ve que al muchacho le sonríe la suerte. Lo que nadie ve es la otra mitad de la historia: el costo personal. Al aceptar el puesto, Adolfo se somete a un régimen agotador de trabajo, días que empiezan antes del amanecer y terminan bien entrada la noche, decenas de documentos que revisar, reuniones que organizar, cartas que escribir. Su vida privada se reduce a casi nada. Su madre apenas lo ve. Empieza a desarrollar dolores de cabeza intensos, pequeños avisos físicos de que la carretera hacia el poder cobra impuestos desde el principio. Desde esa oficina, pegada al corazón del gobierno estatal, López Mateos ve de cerca cómo se construye y se sostiene el sistema político posrevolucionario. Escucha el tono en que se habla con un campesino que viene a pedir tierra, y el tono muy distinto que se usa con el empresario que ofrece invertir. Ve a líderes sindicales entrar erguidos y salir con la mirada evasiva, con concesiones difíciles de explicar a sus bases. Ve, también, cómo una firma en el lugar correcto puede mejorar la vida de miles de personas, o hundirlas durante años. Empieza a entender que el poder no es una abstracción. Son nombres en papeles, decisiones tomadas en cuartos cerrados. Su rival, mientras tanto, no se rinde. Consigue un puesto en otra oficina del mismo aparato político, quizá no tan cercana al gobernador, pero igualmente estratégica. Desde ahí se dedica a una campaña silenciosa de desgaste. Filtra comentarios, siembra dudas. López Mateos es buen muchacho, sí, pero demasiado blando. No aguantaría un conflicto fuerte. Es inteligente, pero no tiene el temple de los viejos revolucionarios. Nada de eso se dice en su cara. Todo se murmura a sus espaldas. Adolfo aprende, quizá a golpes, que la política no solo se juega en los discursos, sino en los susurros de pasillo. En paralelo, retoma formalmente sus estudios y se adentra en el derecho. Obtiene el título de abogado, no a la edad cómoda de los privilegiados, sino después de años de combinar libros con expedientes, clases,
nocturnas con jornadas extenuantes en el gobierno. Su tesis, orientada a temas laborales y sociales, no es un ejercicio puramente académico. Es una declaración de principios. En un país en el que los obreros apenas empiezan a ver protegidos sus derechos, él apuesta su prestigio intelectual emergente a la idea de que el Estado debe ser un árbitro activo, no un espectador. Otra vez, la tensión entre convicción y cálculo se abre paso. Sabe que esas ideas gustan entre algunos sectores, pero despiertan escepticismo en otros, más conservadores. Hacia comienzos de los años 40, el horizonte se amplía. México se está transformando con una velocidad vertiginosa. Industrialización, carreteras, escuelas rurales, alianzas internacionales, marcadas por la Segunda Guerra Mundial. El partido en el que milita Adolfo se convierte ya en el eje del sistema. Y con esa consolidación viene otra cosa: la necesidad de nuevos cuadros, nuevas caras que puedan presentarse ante la ciudadanía como la prueba de que el régimen no es solo una colección de viejos generales. Es entonces cuando se abre una oportunidad crucial. La candidatura a diputado federal por el Estado de México es un paso enorme. La entrada formal al escenario nacional no es una candidatura que caiga del cielo. Hay negociaciones, compromisos, resistencias. Los viejos líderes regionales tienen a sus favoritos. Y uno de ellos, cómo no, es el hombre que lleva años midiéndose en silencio con Adolfo. Por primera vez, ambos compiten abiertamente por lo mismo: un escaño en la Cámara de Diputados. La pugna tiene algo de duelo personal, pero se juega con armas políticas. Uno apela a sus contactos, a los favores acumulados. El otro apuesta por su imagen de joven preparado, hijo de la cultura del esfuerzo, sensible a los problemas sociales. Recorre pueblos, escucha quejas, se deja ver en mercados, en plazas, en reuniones pequeñas donde las sillas de madera crujen bajo el peso de campesinos cansados. En una de esas reuniones, casi en el límite del plazo para definir la candidatura, sucede algo que inclina la balanza. Un grupo de líderes locales, hartos de promesas incumplidas, le pone un ultimátum directo: tiene usted una semana para demostrarnos que no será otro político que se olvida de nosotros en cuanto pisa la capital. Una semana, si no, apoyaremos al otro. Otra vez, un reloj invisible empieza a correr sobre su cabeza. 7 días para convencer a hombres y mujeres que han escuchado todas las palabras bonitas del diccionario. No basta con discursos. Tiene que mostrar hechos, compromisos concretos, gestos que revelen que los está escuchando de verdad. Durante esos 7 días, López Mateos casi no duerme. Organiza pequeñas gestiones que parecen insignificantes en el gran tablero, pero cruciales para quienes las reciben. Arregla la visita de médicos a una comunidad sin clínica. Consigue que una escuela olvidada reciba pizarrones nuevos. Intercede para que se repare un camino rural lleno de baches que convertía cualquier trayecto en una odisea. No son hazañas épicas que salgan en los periódicos nacionales. Son cambios tangibles que la gente puede ver, tocar, usar. Cuando vuelve al pueblo para la reunión final, quienes lo esperaban con los brazos cruzados lo reciben con una mezcla de sorpresa y respeto. El día en que se define la candidatura, su rival llega al salón con una seguridad que casi parece arrogancia. Cree que los viejos compromisos, los apretones de mano en la penumbra, valen más que esa semana frenética de trabajo a ras de suelo, pero se equivoca. Los líderes locales, esos hombres de manos callosas, han tomado una decisión, y cuando anuncian que el elegido será Adolfo López Mateos, la sorpresa se instala no solo en el rostro del derrotado, sino también en el de algunos jefes del partido que daban la contienda por cerrada. No ha ganado por un truco ni por una orden vertical. Ha ganado porque, en el breve lapso que le dieron, supo usar el tiempo como un recurso político. Al asumir como diputado federal en 1943, el muchacho huérfano que encuadernaba libros entra por fin al ruedo nacional, cruza por primera vez los pasillos del Congreso. Esos corredores donde los retratos de antiguos héroes lo miran desde las paredes altas. Sabe que no es uno de ellos, todavía, pero ya no es el niño que veía el país desde la ventana de un cuarto alquilado. A su espalda, sin embargo, sigue sintiendo la sombra de la competencia, el rumor constante de quienes esperan que tropiece. Lo que aún no imagina es que esa carrera, iniciada en la precariedad y afilada en la rivalidad, lo llevará, no muchos años después, hasta aquella puerta de madera tallada donde un país entero aguarda para verlo convertirse en su presidente. Pero antes de llegar ahí,
tendrá que aprender a moverse en un tablero mucho más grande, donde los rivales no serán solo viejos conocidos del Estado de México, sino figuras poderosas que no están dispuestas a ceder ni un centímetro del poder que han acumulado. Cuando Adolfo entra por primera vez al recinto de la Cámara de Diputados, no huele a gloria. Huele a polvo viejo, a cigarro rancio y a tinta fresca sobre papel barato. Las bancas de madera crujen, los abanicos del techo giran con una lentitud irritante y los discursos de algunos veteranos suenan más a letanía que a debate. México está en guerra allá afuera, una guerra mundial que se libra en otros continentes, pero ahí dentro el país parece atrapado en otro tipo de batalla, la de quienes están decididos a que nada cambie demasiado rápido. Él se sienta en su curul, todavía con la timidez de quien no olvida que hace poco caminaba, casi en silencio, por los pasillos del gobierno del Estado de México. Mira alrededor y entiende en un solo golpe la paradoja. Oficialmente es representante del pueblo, pero la mayoría de las decisiones importantes se siguen cocinando lejos de ese salón, en casas privadas, en clubes exclusivos, en comedores discretos, y sin embargo algo en su interior se revela. Si va a estar ahí, no será solo para levantar la mano obedientemente. Su primer gran discurso llega antes de lo que esperaba. En el orden del día se discute una reforma laboral que, en papel, promete proteger a los trabajadores, pero que en realidad está llena de enredos y vacíos que podrían dejar a miles de obreros igual que antes. Sin seguridad, sin voz, sin defensa, le han dicho, con ese tono paternalista que tanto abunda en la política, que lo mejor es apoyar sin hacer ruido. No conviene incomodar a los industriales en estos tiempos de guerra, diputado, le susurra un viejo colega. Él asiente en apariencia, pero por dentro decide otra cosa. Cuando le dan la palabra, el salón entero tiene la expectativa baja. Un diputado joven, casi desconocido, no suele cambiar el curso de nada. Adolfo acomoda las hojas frente a él, alza la vista y ve algo que lo hace apretar la mandíbula. En una de las galerías, apoyado en 1900 en el barandal, está su rival del Estado de México. Ahora viste mejor, con un traje de lana fina, un gafete discreto en la solapa. No es diputado, pero trabaja muy cerca del aparato del partido, donde se eligen y se descartan carreras políticas con la facilidad con que se tira un borrador gastado. Está ahí, observando, evaluando. La voz de López Mateos empieza suave, casi vacilante, pero muy pronto encuentra la cadencia que tantas veces practicó en asambleas estudiantiles. No grita, no acusa con el dedo, describe. Habla de jornadas de 12, 14 horas, de manos agrietadas que nunca han visto un médico, de mujeres que cobran menos por el mismo trabajo, de obreros que se accidentan y al día siguiente ya han sido reemplazados por otro igual de anónimo, y luego, con un giro calculado, desmonta la letra pequeña del proyecto de ley. Señala los vacíos, las trampas, las frases ambiguas, que permitirían a los patrones seguir haciendo lo mismo de siempre. El impacto no se mide en aplausos inmediatos, sino en miradas. Algunos veteranos fruncen el ceño. ¿Y este de dónde salió? Otros se inclinan hacia adelante, interesados. En la galería, el rival cruza los brazos y ladea la cabeza, como si guardara el discurso en un archivo mental para usarlo después. Al terminar, el salón guarda unos segundos de silencio incómodo y luego estallan los aplausos, pero no de todos. Hay manos que no se mueven. Ese es el primer aviso de que Adolfo acaba de cruzar una línea invisible. Durante los años que sigue como diputado y luego como senador, López Mateos perfecciona un extraño equilibrio. Es, a la vez, hombre del sistema y crítico suave desde dentro. No rompe lanzas contra el régimen, pero insiste en tocar temas molestos. Salarios, vivienda obrera, educación para los hijos de campesinos. Viaja por el país en comisiones legislativas y ve cosas que lo persiguen de noche. Niños descalzos durmiendo junto a vías de tren. Mineros que salen de los socavones con la piel gris, como si el carbón se les hubiera metido en la sangre. Mujeres que paren en casas, de madera sin una sola gasa limpia a la mano. En una visita a una zona textil, un obrero le muestra las manos. Dedos deformes, uñas negras, cicatrices blanquecinas que cruzan la palma como mapas de guerra. Tengo 35 años, licenciado, le dice. Mi hijo tiene 10. Si nada cambia, a los 10 él ya va a estar aquí, con las mismas manos. Esa frase se le incrusta como una astilla. Regresa a la capital con una mezcla de rabia y responsabilidad
que le impide dormir. En la tribuna vuelve a poner el tema. Algunos colegas lo apoyan, otros lo miran con fastidio. Otra vez el joven social, el que quiere salvar al mundo. Mientras él recorre fábricas y ejidos, su rival avanza por otro camino, más silencioso pero igual de efectivo. Se teje una red de relaciones en el partido, se hace amigo de operadores clave, invita a cenas donde se habla en voz baja de candidaturas futuras. Cuando cruzan miradas en los pasillos del Senado o en reuniones del PRI, el saludo es siempre correcto, casi cordial. Pero hay una capa de ironía, de desafío contenido. Uno representa la cara social que el régimen necesita mostrar. El otro, la eficacia disciplinada que garantiza que nada se salga de control. El gran giro llega en 1952, el país se prepara para el fin del gobierno de Miguel Alemán y la llegada de un nuevo presidente. Adolfo Ruiz Cortines. En los corrillos del poder se barajan nombres para el gabinete, y la mayoría de los mortales, los que viven lejos de esos círculos, ni siquiera sospechan que las decisiones que se toman entonces van a definir el rumbo del país por años. En una noche de verano, en una casa amplia de la colonia del Valle, López Mateos es llamado a una reunión discreta, no sabe exactamente a qué va, intuye que no es una invitación cualquiera. El mensaje vino del círculo más cercano del presidente electo, lo hacen esperar en una sala sobria, con muebles oscuros y retratos de familia en blanco y negro. El reloj de pared marca cada minuto como un golpe. Cuando por fin entra Ruiz Cortines, no hay abrazos ni gestos teatrales. Se sienta frente a él, lo mira fijo, como quien evalúa una pieza de maquinaria delicada, y le suelta la frase que cambiará su vida. Quiero que sea usted secretario del Trabajo y Previsión Social. No es un ofrecimiento cualquiera. En pleno proceso de industrialización, esa secretaría es una caldera a punto de hervir. Huelgas, sindicatos, empresarios, presiones internacionales. Un error ahí puede incendiar el país y triturar una carrera política. Adolfo siente un vértigo momentáneo. En ese cargo estará atrapado entre dos fuegos. Los obreros que lo verán como un posible aliado y los empresarios que lo sospecharán enemigo. Los líderes charros que dominan sindicatos y los activistas honestos que exigen cambios reales, y por detrás su rival, que ha aspirado a estar precisamente ahí, en una posición desde la que se construyen presidenciables. Ruiz Cortines no le da muchas opciones. Necesito una respuesta pronto. Mañana, a más tardar. Si no acepta, tengo otros nombres. 24 horas. Un día para decidir si se mete voluntariamente en la boca del lobo. Esa noche, López Mateos casi no pega ojo. Camina por su departamento, de un lado a otro, con los zapatos en la mano para no hacer ruido. Piensa en su madre, en los años de encuadernar libros, en los discursos estudiantiles, en los obreros que le mostraron sus manos destruidas. Piensa también en el riesgo. Como secretario del Trabajo, cualquier conflicto mal manejado puede convertirlo en chivo expiatorio. Sabe que su rival, si pudiera, ocuparía ese lugar sin dudar. Y entonces comprende algo brutal. Si él dice que no, no solo se protege, también le despeja el camino al otro. Al amanecer, con los primeros ruidos de la ciudad entrando por la ventana, ya tiene la respuesta: aceptará. En la Secretaría del Trabajo descubre, a velocidad de vértigo, la cara más cruda de la política económica. Los expedientes se apilan como murallas en su escritorio. Conflictos por despidos masivos, contratos colectivos congelados, amenazas de paro nacional. Se encuentra frente a delegaciones de obreros con las camisas sudadas y la mirada fatigada. Y al día siguiente, frente a industriales, de traje perfecto que hablan de productividad y competitividad, como si fueran conceptos abstractos, no realidades que se miden. En horas extra y espaldas dobladas, el momento decisivo llega con un conflicto que pone al país al borde de la paralización. Un poderoso sindicato, podemos imaginar a los ferrocarrileros o los electricistas, columna vertebral de la economía, entrega un pliego de demandas: aumento salarial, reducción de jornada, mejor seguridad en el trabajo. Los patrones responden con un portazo. Los líderes sindicales, algunos honestos, otros más interesados en su propio poder, amenazan con una huelga general, y el reloj otra vez empieza a correr. Si en 72 horas no hay acuerdo, los trenes dejarán de moverse, las fábricas se detendrán, las ciudades se quedarán a oscuras. En los medios la tensión crece. Editoriales encendidos hablan de mano dura contra los agitadores.
Otros, más discretos, sugieren que el gobierno podría aprovechar la crisis para renovar algunas dirigencias sindicales incómodas. En los pasillos del poder, alguien, un asesor, un subsecretario, quizá incluso su viejo rival, que ahora ronda la Secretaría de Gobernación, deja caer el veneno en forma de consejo. Si usted cede demasiado, lo van a ver como débil. Y un secretario débil nunca llegará más lejos. El mensaje es claro. Si quiere conservar su futuro político, más le vale romper a tiempo la huelga, aunque sea a golpes. Pero López Mateos intuye que hay otra vía. Durante 3 días y 3 noches, se encierra en mesas de negociación maratónicas. Los obreros llegan con rostros exhaustos. Los empresarios con ceños fruncidos. Él, con los ojos rojos y la corbata ligeramente torcida. Una madrugada, a las 3, la escena es casi surrealista. Tazas de café frío, ceniceros desbordados, papeles garabateados por todas partes. El secretario del Trabajo se levanta, se acerca a la ventana y mira la ciudad dormida. Si fracasa, en cuestión de horas miles de familias estarán sin ingreso y su nombre será sinónimo de caos. Entonces toma una decisión que a muchos sorprende. Se inclina más hacia las demandas de los trabajadores de lo que esperaba el sector empresarial, pero introduce mecanismos graduales, plazos, revisiones. No es una rendición, pero tampoco una imposición brutal. Se juega su prestigio en una frase que repite, casi como un mantra. Prefiero una concesión que nos dé paz a una victoria que nos condene a la violencia. Cuando al fin se firma el acuerdo, faltan apenas unas horas para el plazo fatal. La huelga general se desactiva. El país respira. Sus enemigos, en privado, aprietan los dientes. El costo no tarda en hacerse visible. Algunos empresarios empiezan a verlo con recelo. Dentro del propio gabinete, hay quienes encuentran un nuevo mote para él. Demasiado social. Peligrosamente cercano a los sindicatos. Su rival, mientras tanto, aprovecha la ocasión para presentarse como el hombre del orden, el que habría puesto a los revoltosos en su lugar. En cenas discretas, deja caer comentarios envenenados. Adolfo es buena persona, sí, pero entre la justicia y la estabilidad, parece que a veces se le olvida cuál es la prioridad del Estado. Y sin embargo, fuera de esos salones, la historia empieza a escribirse de otra manera. Las organizaciones obreras lo miran con un respeto nuevo, no lo ven como un redentor, nadie es tan ingenuo, pero sí como alguien que, al menos, escucha. En los barrios obreros se repite su nombre con menos desconfianza que el de otros políticos. Esa reputación, tejida a fuerza de noches en vela y decisiones arriesgadas, será uno de sus activos más valiosos cuando el tablero cambie de nuevo. Hacia 1957, el país entra en una fase silenciosa pero decisiva, la de la sucesión presidencial. Oficialmente, nadie habla del tema. En la práctica, todo gira alrededor de una sola pregunta. ¿Quién será el elegido del PRI para ocupar la silla de los Pinos? La tradición del tapado convierte el proceso en un juego de sombras. Se elaboran listas secretas con nombres de posibles candidatos. Se analizan su lealtad, su salud, su carisma, su relación con el ejército, con los empresarios, con los sindicatos. En casi todas esas listas aparecen 2 nombres subrayados: Adolfo López Mateos y su viejo rival. Los 2 simbolizan cosas distintas para el régimen. Uno, el de Atizapán, huérfano de padre, secretario del Trabajo, que evitó una huelga general a fuerza de negociación, representa una cierta apertura hacia las demandas sociales. Una cara moderna, suave, presentable en foros internacionales donde ya se habla de derechos humanos y desarrollo. El otro, hijo de familia bien posicionada, eficiente operador del partido, garantiza disciplina, continuidad, 0 sorpresas. Los varones del PRI se dividen. Unos quieren paz social comprada con pequeñas concesiones. Otros prefieren el puño de hierro bajo el guante de seda. En medio de ese duelo silencioso llega un giro inesperado. Casi como una bofetada disfrazada de halago, a López Mateos le hacen llegar, a través de un emisario, una oferta tentadora. Un puesto alto, casi intocable, quizá en la Suprema Corte, quizá en el Servicio Exterior, una embajada prestigiosa que lo alejaría de la turbulencia interna. Suena a premio, pero él escucha, detrás de las palabras amables, el verdadero mensaje. Eres valioso, siempre y cuando no estorbes aquí. Aceptar sería asegurar estabilidad personal, prestigio, viajes, comodidades, pero también sería abandonar la contienda
casi sin dar batalla. Pide tiempo para pensarlo. La respuesta debe darse en cuestión de días, porque el calendario electoral no perdona. Es otra cuenta regresiva, otra noche de pasillos recorridos en silencio. En conversaciones íntimas, amigos bien intencionados le dicen que no sea imprudente, que no rete a un sistema que suele castigar a los que se salen del guión. Su madre, más intuitiva que política, lo mira en silencio y sin discursos parece preguntarle: ¿tanto sacrificio fue para esto? Al final, se planta ante el emisario y pronuncia la frase que quema los puentes detrás de él. Agradezco la confianza, pero no busco retirarme. Todavía tengo trabajo que hacer aquí. Esa negativa produce un efecto dominó. Para algunos es la prueba de que tiene ambiciones que lo hacen peligroso. Para otros es la demostración de que no se deja intimidar. Ruiz Cortines lo observa con una mezcla de cálculo y curiosidad. Necesita a alguien que pueda sostener el delicado equilibrio del país en plena Guerra Fría. No demasiado cercano a la izquierda como para inquietar a Washington, ni tan conservador como para incendiar a los sindicatos y movimientos sociales, un hombre de sonrisa amable y puño firme, y poco a poco empieza a inclinarse hacia el abogado del Estado de México. La escena del destape, ese momento en que el presidente en turno deja entrever, casi sin palabras, quién es su elegido, es menos teatral de lo que se imagina, pero igual de tensa. Una noche, en Los Pinos, se convoca a un grupo reducido de dirigentes del partido, gobernadores, líderes sindicales. Las cortinas gruesas aíslan el murmullo de la ciudad. Ruiz Cortines, de pie, habla del futuro, de la necesidad de continuidad y cambio al mismo tiempo, de la importancia de mantener la paz social sin estancarse, y en una de esas frases largas, inacabables, insinúa casi con descuido el nombre Adolfo López Mateos. El mensaje corre como fuego entre pasto seco, para cuando la reunión termina, en medio de apretones de mano y sonrisas controladas, ya no hay duda. El tapado está destapado. En la calle nadie lo sabe aún, pero en las cúpulas la sucesión ha quedado marcada. Su rival sale de Los Pinos con el gesto pétreo, no hace un escándalo, no rompe nada. Se limita a ajustar la corbata y a prometerse en silencio que no se lo pondrá fácil. Si no puede ser él el presidente, al menos intentará que el camino del otro sea lo más pedregoso posible. A partir de ese instante, el tiempo se comprime. Meses de campaña se convierten en una carrera contra el reloj. López Mateos tiene que transformarse a toda velocidad de secretario de despacho en figura nacional, en rostro y voz de un proyecto de país. Recorre México con un ritmo que rozaría lo inhumano para cualquier organismo normal. A veces 3 ciudades en un solo día, discursos bajo el sol ardiente en plazas llenas de polvo, reuniones nocturnas en salones donde el humo de cigarro forma nubes bajas, a su paso banderas del PRI, carteles con su nombre, pancartas improvisadas con frases de apoyo, y también miradas escépticas de quienes han visto pasar demasiados candidatos. En un mitin en el norte del país, el calor es tan brutal que el asfalto parece derretirse bajo los zapatos. Mientras habla desde un templete improvisado, ve a lo lejos a un grupo de opositores que agitan pancartas en su contra. No son muchos, pero su presencia anuncia algo nuevo. Una resistencia más vocal, más organizada, que ya no se conforma con aplaudir lo que venga. Entre la multitud hay infiltrados que toman nota de cada palabra, listos para usar cualquier tropiezo en su contra. Sabe que cualquier frase mal calculada puede ser amplificada por la radio, por los periódicos, por sus enemigos internos. El reloj electoral avanza implacable. Faltan semanas, luego días, luego horas para el 6 de julio de 1958, la jornada de votación. En la recta final, su rival, que ha quedado formalmente en el papel de leal militante del partido, mueve otras fichas, filtra rumores sobre su salud, sobre supuestas simpatías peligrosas con gobiernos demasiado rojos en América Latina, sobre amistades incómodas. Nada se prueba, pero las dudas se siembran. Adolfo lo sabe, no es ingenuo, y, aún así, cada mañana vuelve a subir a una tarima distinta y repite, con variaciones, una promesa central: un México más justo, sin perder la estabilidad. La noche de las elecciones, el país entero parece contener la respiración. En oficinas cerradas se cuentan votos, se suman actas, se cruzan datos. La maquinaria del PRI hace lo que sabe hacer mejor: asegurar una victoria aplastante. Los resultados oficiales lo confirman.
Adolfo López Mateos será el nuevo presidente de México. Desde el balcón donde saluda a una multitud que lo vitorea, siente por un instante que todo el camino de pobreza, de estudios nocturnos, de rivalidades silenciosas, desemboca en ese grito colectivo, pero debajo del entusiasmo hay algo más frío que le recorre la espalda. La conciencia de que, a partir de ahora, cada decisión suya se medirá en vidas ajenas. En los días previos a la toma de posesión, la agenda se vuelve inhumana. Reuniones con delegaciones extranjeras, acuerdos internos con los distintos grupos del partido, definiciones de gabinete, sesiones estratégicas para trazar los primeros 100 días de gobierno. Cada hora que pasa reduce el margen de error. Tiene que elegir, bajo presión, a los hombres que lo acompañarán en la aventura más peligrosa de su vida política. Sabe que, si se equivoca con uno solo, ese error puede costar escándalos, crisis, incluso sangre. Y entonces volvemos a esa mañana de diciembre de 1958, el hombre de traje oscuro espera detrás de la puerta de madera tallada, manos apenas temblorosas, mientras, del otro lado, el salón aguarda. Afuera, los reflectores, los fotógrafos, los trajes impecables, las sonrisas medidas. Adentro, en su mente, un país dividido entre la esperanza y el escepticismo, la pobreza rural y la modernización urbana. La Guerra Fría y sus propios demonios internos ha ganado la carrera contra su rival, por ahora, pero el verdadero conflicto, el que pondrá a prueba todo lo que ha aprendido desde aquel niño que encuadernaba libros hasta el secretario, que desactivó huelgas al borde del estallido, está a punto de empezar, porque gobernar México no será una coronación, sino un juego constante contra el tiempo, contra la presión internacional y contra los mismos aliados que hoy lo aplauden y mañana podrían estar afilando el cuchillo de la traición. Cuando por fin la puerta se abre y Adolfo López Mateos entra al salón para rendir protesta como presidente, el país escucha fanfarrias, aplausos, flashes de cámaras, pero él, en el fondo, solo siente una cosa: un zumbido sordo en los oídos, como si estuviera parado al borde de un abismo. Afuera, todo parece ceremonia y gloria. Adentro, en su cabeza, solo hay una pregunta brutal. ¿Cómo se gobierna un país donde, al mismo tiempo, millones no tienen qué comer y las potencias del mundo se preparan para destruirse con bombas nucleares? La banda presidencial pesa más de lo que había imaginado, no por la tela, sino por lo que implica. Mientras se la colocan sobre el pecho, siente el roce áspero del tejido y una punzada de memoria. El niño que encuadernaba libros para sobrevivir, el joven que improvisaba discursos en auditorios polvorientos, el secretario del Trabajo que negoció hasta el último minuto para evitar una huelga general. Todo eso converge en ese instante en que pronuncia las palabras rituales y jura cumplir la Constitución. En una de las primeras filas, su viejo rival aplaude con una sonrisa perfectamente calculada. De cara al público parece leal. En los ojos se le nota otra cosa, un brillo helado, paciente, como el de quien espera el momento exacto para mover la pieza que derriba al rey. Los primeros días en Los Pinos son una mezcla de vértigo y coreografía. Las visitas de cortesía se suceden como en una película acelerada. Embajadores que hablan de cooperación, empresarios que prometen inversiones, líderes sindicales que ofrecen lealtad a cambio de escuchar a la base. Las mesas se llenan de carpetas gruesas, informes, cifras. México aparece resumido en gráficas de barras, mapas de colores, porcentajes. Pero cuando Adolfo cierra los informes por la noche, lo que ve no son números, son rostros. El minero que le enseñó las manos destrozadas, el campesino que, en una visita de campaña, le dijo con una frialdad que daba miedo: «Ustedes vienen cada 6 años, nosotros tenemos hambre todos los días». Decide, casi con terquedad infantil, que su gobierno no puede limitarse a administrar la inercia. Quiere dejar huella, construir algo que resista más que un sexenio. Los asesores, sentados alrededor de una mesa larga, le recitan el guión clásico: estabilidad, crecimiento, paz social. Palabras bonitas, huecas si no se llenan de contenido. Entonces él suelta 3 ejes que van a marcar su mandato: educación, justicia social y soberanía. No son conceptos abstractos, son su respuesta personal a los fantasmas que lo persiguen desde la infancia: la ignorancia, la pobreza, la dependencia. El primer golpe de efecto llega pronto. Mientras muchos presidentes se limitan a inaugurar escuelas aquí y allá,
López Mateos quiere algo más agresivo, casi militar. Una ofensiva contra el analfabetismo. Desde su despacho, ordena que se organicen campañas masivas de alfabetización. Brigadas de maestros jóvenes que viajen a los rincones más olvidados del país. En los noticieros se ven imágenes que parecen sacadas de otra realidad. Muchachos de 20 años enseñando a viejos de 70 a escribir, su nombre en pizarrones improvisados, mujeres indígenas sosteniendo por primera vez un lápiz como si fuera un objeto sagrado. Una noche le traen un informe preliminar. En pocos años, el porcentaje de mexicanos que no saben leer ni escribir podría reducirse drásticamente si la campaña se mantiene. Adolfo pasa el dedo por las cifras, incrédulo. Piensa en su propia madre, en cómo habría cambiado su vida si hubiera tenido oportunidades parecidas. La decisión se vuelve obsesión. Más recursos, más maestros, más escuelas. Ordena acelerar la construcción de planteles, al punto de que, en algunas comunidades, las aulas se levantan tan rápido que las paredes todavía huelen a cemento fresco cuando llegan los primeros alumnos. Pero cada avance tiene un precio. Para financiar la expansión educativa y los programas sociales se necesitan recursos que no sobran. El país crece, sí, pero no al ritmo de las expectativas. Los empresarios comienzan a murmurar que el gobierno gasta demasiado en cosas que no producen ganancias inmediatas. Los líderes sindicales, por su parte, exigen que la prosperidad se note también en los salarios. La cuerda se tensa. Y ahí entra en escena una de las decisiones más audaces y más peligrosas de su presidencia: la nacionalización de la industria eléctrica. Hasta entonces, buena parte de la electricidad del país estaba en manos de compañías extranjeras. Tarifas altas, inversiones selectivas, pueblos enteros condenados a la oscuridad, mientras las grandes ciudades brillaban como escaparates. La idea de que el Estado tome el control es vista por algunos como un acto de justicia histórica, y por otros como una provocación, que podría enfurecer a los inversionistas y a Washington. En reuniones privadas, más de un consejero le advierte a Adolfo que no se precipite, que espere, que negocie. Él escucha, asiente, pero su mente ya camina en otra dirección. Hay una fecha límite. El 27 de septiembre de 1960, quiere que el anuncio coincida con el aniversario de la consumación de la independencia. Solo faltan unas semanas. El reloj corre y las negociaciones con las empresas eléctricas son un campo minado. Los abogados discuten indemnizaciones, plazos, activos. En un momento, parece que todo se va a caer. Una de las compañías extranjeras amaga con llevar a México a tribunales internacionales, con bloquear créditos, con presionar al Departamento de Estado. Su rival, que ahora ocupa un puesto clave en gobernación, le lleva un memo helado. Si insiste en la nacionalización, nos arriesgamos a un conflicto diplomático serio. Sería mejor postergarla, por el bien del país y por el suyo. La respuesta de López Mateos no llega de inmediato. Esa noche camina solo por los jardines de Los Pinos, con las manos en los bolsillos. La ciudad allá abajo es un mar de luces intermitentes. Piensa en lo absurdo que sería dar marcha atrás ahora, después de haber agitado la esperanza de millones que ya han oído rumores de que la luz será del pueblo. Piensa también en el otro vacío, más frío. Si cede, demostrará que el presidente de México todavía tiene que pedir permiso a los intereses extranjeros para gobernar su propio país. Cuando vuelve a su escritorio, ya tiene la decisión tomada. Firmará. Pasará la factura que tenga que pasar. El 27 de septiembre, el Zócalo escupe gente por todos lados. Banderas, sombreros, pancartas hechas a mano. El presidente sube al podio, la banda cruzándole el pecho, y pronuncia la frase que quedará grabada en la historia. Pueblo de México. A partir de hoy, la energía eléctrica será propiedad de la nación. Los gritos ahogan el resto del discurso. Entre la multitud hay rostros bañados en lágrimas, puños en alto, niños que miran sin entender del todo. En las oficinas de las compañías afectadas, en cambio, se vive otra escena. Teléfonos que suenan sin parar, telegramas urgentes, ejecutivos, que empacan sus cosas con rabia contenida. El costo llega, como siempre, disfrazado de consecuencia inevitable. Algunos créditos externos se encarecen. La prensa internacional habla de nacionalismo peligroso. Dentro del gabinete, el rival de Adolfo aprovecha para sembrar dudas discretas. El presidente es valiente, nadie lo niega, pero hasta
¿Cuándo podremos seguir tomando decisiones tan arriesgadas sin pagar un precio demasiado alto? El veneno, gota a gota, empieza a circular, y entonces, como si el tablero nacional no fuera lo bastante complicado, el mundo decide incendiarse un poco más. En 1959 triunfa la Revolución Cubana, un puñado de barbudos que bajan de la Sierra Maestra, derrocan a un dictador y desafían abiertamente a Estados Unidos. De pronto, América Latina se vuelve un campo de batalla ideológico. Washington quiere un cerco total contra La Habana. Moscú busca un aliado tropical a pocos kilómetros de las costas estadounidenses. México, que presume una política exterior de no intervención, se encuentra en medio de una tormenta perfecta. López Mateos recibe presiones urgentes. Desde el norte, diplomáticos estadounidenses, en privado, le piden que rompa relaciones con Cuba, que cierre la puerta a cualquier influencia subversiva. Algunos en su propio gabinete le insisten en que sería lo más prudente. Su rival, con una frialdad quirúrgica, le presenta informes alarmistas. Células comunistas en universidades, agitadores infiltrados, en sindicatos, panfletos que circulan en fábricas. El mensaje es claro. Si no se muestra duro, lo acusarán de blando, de simpatizar con los rojos. Pero Adolfo sabe que romper con Cuba sería dinamitar la imagen de México en el resto de América Latina, donde la figura de Fidel y la promesa de justicia social encienden la imaginación de millones y, a la vez, entiende que un acercamiento demasiado efusivo podría convertirlo en blanco de la furia estadounidense. El margen de maniobra es mínimo, el tiempo también. En cada reunión internacional, la pregunta se repite, directa o disfrazada. ¿De qué lado estás? Decide caminar sobre la cuerda floja. México mantendrá relaciones diplomáticas con Cuba. Será el único país del continente americano que no rompa, pero al mismo tiempo evitará convertirse en vocero de la revolución. Es una apuesta arriesgada. En Washington toman nota, molestos pero intrigados. En La Habana agradecen, pero empujan. Una noche, en su despacho, López Mateos recibe un informe confidencial. Servicios de inteligencia de ambos bloques operan en territorio mexicano, espiando, reclutando, vigilando. Su país, que él soñaba ocupado en construir escuelas y hospitales, se convierte también en tablero secreto de la Guerra Fría. El punto máximo de tensión llega en 1962, durante la crisis de los misiles. Durante 13 días, el mundo entero se asoma al borde del apocalipsis. Estados Unidos descubre misiles soviéticos en Cuba. Moscú responde con amenazas veladas. Las flotas se mueven en el Caribe. En Los Pinos, las noches se vuelven interminables. Informes urgentes, conversaciones telefónicas con embajadores, mapas sobre la mesa. Si la guerra estalla, México quedará atrapado entre los fuegos, literal y políticamente. El reloj mundial marca una cuenta regresiva sin que nadie sepa qué va a pasar cuando llegue a cero. En ese ambiente de miedo latente, López Mateos impulsa algo que, en su momento, parece casi quijotesco. Una política activa de desarme nuclear en América Latina. Desde la Cancillería, con su respaldo, se empiezan a tejer las primeras ideas de lo que años después será el Tratado de Tlatelolco. La imagen es poderosa. Un país en vías de desarrollo, con millones de pobres, atreviéndose a decirle a las potencias que, al menos, en este rincón del planeta, no quieren vivir bajo la sombra permanente de un hongo atómico. Para muchos mexicanos, esos debates suenan lejanos, abstractos. Para él, son parte del mismo impulso que lo llevó a nacionalizar la electricidad, tomar en sus manos, aunque sea un poco, el destino propio. Mientras tanto, dentro de las fronteras, la realidad late con una crudeza que no respeta discursos. Los movimientos obreros y magisteriales, inspirados por el clima de cambio internacional y alentados por las promesas de justicia social del propio gobierno, empiezan a exigir más. Mejores salarios, democracia sindical, respeto a sus derechos. En 1958 y 1959, los ferrocarrileros y los maestros se organizan como no se había visto en décadas. Sus líderes, figuras carismáticas, tercas, algunas de izquierda, llenan plazas, encabezan marchas, convocan paros. Muchos de esos trabajadores votaron por él, muchos creyeron en sus palabras. Y entonces llega uno de los momentos más oscuros y más contradictorios de su mandato. La mesa de negociación se llena de propuestas y contraofertas. Pero esta vez el conflicto escala más rápido que su capacidad de contención. Los empresarios presionan para que el gobierno ponga orden.
Washington, nervioso por cualquier cosa que huela a radicalismo en plena Guerra Fría, envía señales. Cuidado con dejar que los agitadores se sientan impunes. Y de nuevo, su rival en gobernación empuja hacia la salida más dura. Detenciones, procesos judiciales, golpes ejemplares, la madrugada en que se decide el operativo contra los líderes ferrocarrileros, el ambiente en Los Pinos es irrespirable. Sobre el escritorio de Adolfo hay 2 carpetas. En una, el informe de seguridad. Nombres, fotografías, transcripciones de discursos, acusaciones de vínculos comunistas. En la otra, las peticiones de los trabajadores, muchas de ellas razonables, casi modestas. Tiene poco tiempo. Las huelgas amenazan con paralizar el país. Los periódicos hablan de crisis. Los rumores de golpe de Estado circulan en susurros. Al amanecer, toma el teléfono y autoriza la operación. En pocas horas, las vías del tren que antes veían pasar vagones llenos de gente, ahora ven pasar camiones militares. Las detenciones son rápidas, quirúrgicas y devastadoras. Líderes respetados son encarcelados, sindicados como enemigos de la nación. Las fotos de algunos de ellos, cabizbajos, escoltados por soldados, llenan las primeras planas. En los barrios obreros el impacto es brutal. Muchos sienten que el hombre que alguna vez defendió a los trabajadores desde la Secretaría del Trabajo se ha convertido ahora en quien firma las órdenes que los llevan a la cárcel. Es un giro que duele, que hiere su propia imagen de sí mismo, pero cuando se mira al espejo en las mañanas, Adolfo se repite una justificación que suena tanto a consuelo como a condena. He hecho lo que creí necesario para evitar algo peor. La tensión interna no desaparece, solo cambia de forma. Para compensar, acelera programas sociales. Se amplían los servicios del Seguro Social. Se impulsa la creación del ISSSTE para proteger a los trabajadores del Estado. Se construyen hospitales, presas, carreteras. Las cifras de crecimiento económico se disparan. El llamado desarrollo estabilizador convierte a México en ejemplo de estabilidad. En una región a menudo sacudida por golpes militares, las revistas extranjeras publican reportajes llenos de optimismo. Fábricas nuevas, ciudades que se expanden, una clase media naciente, que compra refrigeradores y televisores como símbolos de progreso. Pero bajo esa capa brillante quedan fosas de sombra. Presos políticos, sindicatos disciplinados a la fuerza, estudiantes que empiezan a mirar al gobierno con desconfianza crítica. El propio López Mateos, en discursos públicos, se permite frases ambiguas, casi provocadoras. En una ocasión, frente a un auditorio de universitarios, suelta la línea que después se citará hasta el cansancio. Yo soy de izquierda. Dentro de la Constitución, algunos aplauden con entusiasmo, otros, sobre todo los que han visto soldados reprimir manifestaciones, se preguntan qué significa exactamente eso. En medio de esa mezcla de luces y sombras, surge otra oportunidad para dejar una marca en la historia. Traer a México los Juegos Olímpicos. La sola idea parece descabellada. Un país en desarrollo, con enormes bolsas de pobreza, organizando el mayor evento deportivo del planeta. Los escépticos se burlan. Pero Adolfo ve algo más allá de los estadios y las medallas. Ve la posibilidad de mostrarle al mundo un México moderno, capaz de construir infraestructura de primer nivel, de recibir a atletas de todos los continentes, de ser protagonista en algo distinto a la crisis y la miseria. La candidatura se cocina en reuniones discretas, largas noches de negociación diplomática. En 1963, en Baden-Baden, el Comité Olímpico Internacional se reúne para decidir la sede de 1968. Las capitales en competencia no son poca cosa. Detroit, Lyon, Buenos Aires. Las presentaciones se suceden con la formalidad de un ritual. Cuando llega el turno de México, la delegación, respaldada a distancia por las gestiones de López Mateos, despliega una mezcla de argumentos técnicos y apelaciones emocionales. América Latina merece sus primeros Juegos. México puede ser puente entre el norte y el sur, entre lo desarrollado y lo que apenas emerge. El conteo de votos en el COI se vuelve una pequeña cuenta regresiva dentro de la gran cuenta regresiva del sexenio. Afuera, en Los Pinos, Adolfo espera noticias, sabe que no depende solo de él, pero siente que se juega algo personal en ese resultado. Cuando por fin llega el mensaje, México ha sido elegido, el despacho se llena de una alegría extraña, distinta a la de una victoria política tradicional. Es como si, por un instante, el país entero se asomara al espejo del mundo y se viera capaz de algo grande,
también es un arma de doble filo. Los juegos serán en 1968, cuando él ya no esté en la presidencia. Su legado quedará, en parte, en manos de quien lo suceda, y de cómo maneje las tensiones que el propio desarrollo acelerado está incubando. Los últimos años de su gobierno se sienten como una carrera cada vez más rápida contra un tiempo que se achica. El sexenio, que al principio parecía un horizonte lejano, ahora se mide en meses, luego en semanas. Tiene que cerrar proyectos, dejar amarradas obras, definir otra vez una sucesión. Su viejo rival, que nunca ha dejado de moverse en las sombras, sueña con que la historia le dé una revancha, con convertirse en el próximo tapado. Adolfo lo sabe. Sabe también que, al final, el presidente en turno tiene la palabra y la carga de elegir a quien deberá enfrentar una década que huele a pólvora social, con la misma mezcla de cálculo y angustia con la que alguna vez aceptó la Secretaría del Trabajo. Ahora se sienta a revisar nombres, ve lealtades, trayectorias, fortalezas, debilidades, piensa en quién será capaz de mantener el equilibrio entre progreso y control, entre apertura y disciplina. Cada opción trae consigo un posible futuro y un posible desastre. Mientras tanto, en la calle, los jóvenes que entraron a la primaria, gracias a sus campañas de alfabetización, ahora están en la preparatoria o en la universidad. Son más críticos, más informados, menos dispuestos a tragar promesas vacías. El país que entrega no es el mismo que recibió. Es más moderno, pero también más impaciente. En una de las últimas noches, antes de anunciar su decisión sobre el sucesor, vuelve a caminar solo por los jardines de los pinos. El aire es frío, casi cortante. A lo lejos se escucha el rumor constante de la ciudad que ya nunca duerme. Piensa en su rival, en las batallas ganadas y en las que lo obligaron a mancharse las manos. Piensa en las presas, las escuelas, los hospitales, pero también en los presos, en los trenes silenciados, en los gritos ahogados, por el ruido de los discursos, y sobre todo piensa en algo que nunca había sentido con tanta claridad. El tiempo se le acaba, no solo el del sexenio, sino el suyo propio, el de su cuerpo, que empieza a enviar señales confusas, dolores de cabeza, fatigas súbitas. Cuando vuelva a cruzar esas puertas, ya no será el joven presidente de sonrisa fácil, sino un hombre que ha visto por dentro hasta qué punto el poder puede construir y destruir. Le queda poco para decidir quién heredará el torbellino que ayudó a desatar, y aunque todavía no lo sabe, la forma en que termine su gobierno y lo que le ocurra después hará que muchos se pregunten si el precio de haber jugado tan cerca del fuego no fue en realidad demasiado alto, incluso para alguien como Adolfo López Mateos. Cuando por fin pronuncia el nombre de su sucesor, el salón no escucha una designación política. Escucha una sentencia. El aire se queda unos segundos en suspenso, como si las paredes mismas dudaran de lo que acaban de oír. En primera fila, su viejo rival, el hombre de la sonrisa mínima y los ojos helados, apenas se permite un gesto. Inclina la cabeza, acepta el destino que llevaba años persiguiendo en silencio. Los aplausos estallan, pero entre el estruendo hay un latido mudo que solo Adolfo López Mateos alcanza a percibir. Acaba de entregar el país a alguien que siempre temió que hiciera del orden una religión y de la mano dura una costumbre. Esa noche, en Los Pinos, no hay celebración íntima, hay silencio. Los jardines están casi vacíos, la brisa levanta hojas secas, la ciudad parpadea a lo lejos. Adolfo camina despacio, la banda presidencial cruzándole todavía el pecho, sabiendo que le quedan solo unas semanas con ella. Ha jugado la carta más pesada de su mandato, escoger a quien continuará o deshará lo que él construyó. Eligió a su rival no por afecto, sino por una mezcla incómoda de cálculo y miedo. Era el único capaz, pensaba, de mantener el frágil equilibrio del país en un mundo que enloquece, pero también sabe que, en manos de ese hombre, cualquier chispa puede transformarse en incendio. No se le puede soltar el país a un blando, le había dicho uno de sus asesores meses atrás. Necesitamos a alguien que imponga respeto. Respeto. La palabra suena distinta en su mente, a veces se parece demasiado a temor. Los días finales del sexenio se vuelven una cuenta regresiva implacable. Cada discurso, cada firma, cada inauguración tiene un sabor de despedida. El último informe ante el Congreso es casi un inventario desesperado. Presas, hospitales, escuelas, carreteras, cifras de crecimiento.
tratados internacionales. Mientras lee, siente cómo las sílabas se le secan en la boca. Desde su curul, su sucesor lo observa sin pestañear, tomando notas mentales de cada compromiso que recibirá como herencia o como carga. Hay un momento en que sus miradas se cruzan. En esos segundos, Adolfo cree ver un mensaje mudo en los ojos de aquel hombre duro. Gracias por el país. Ahora mírame gobernarlo a mi manera. Entregar la banda presidencial es un acto breve, casi técnico, pero para quien la lleva es un desgarro. Cuando se la quitan del pecho, López Mateos siente un vacío físico, como si le arrancaran una parte de la piel. El salón se llena de aplausos, los fotógrafos capturan la escena una y otra vez. El nuevo presidente levanta la mano, sonríe lo justo, promete continuidad, orden, progreso. Mientras tanto, el hombre que durante 6 años fue el centro del poder, se retira unos pasos hacia atrás y se descubre, de golpe, convertido en algo nuevo y extraño. Un expresidente joven, popular, incómodo. ¿Qué hace un hombre así con el resto de su vida? Las apuestas corren como pólvora. Algunos lo imaginan al frente de una organización internacional, representante de México en foros de paz. Otros susurran que el nuevo presidente lo mantendrá cerca, pero bajo control, como un trofeo peligroso al que conviene tener a la vista. Hay incluso quienes, en voz muy baja, preguntan si no será mejor irlo borrando de la escena poco a poco, antes de que la gente empiece a comparar demasiado entre el viejo y el nuevo régimen. Adolfo, por primera vez en décadas, se despierta un día sin agenda oficial. No hay gabinetes, no hay embajadores, no hay manifestaciones que contengan su respiración, esperando una orden suya. Hay un reloj que parece moverse más despacio, y una sensación rara, casi infantil, de estar a punto de estrenar otra vida. Acepta presidir la Comisión Nacional para los Juegos Olímpicos, esa criatura que ayudó a concebir y que ahora deberá crecer hasta 1968, también se involucra en iniciativas de desarme nuclear. Lo nombran al frente de organismos regionales, lo invitan a conferencias donde se discute cómo evitar que la humanidad se borre de un botonazo. Viaja, da discursos, se convierte en una especie de embajador moral de un México que quiere ser moderno sin dejar de ser sí mismo. En Viena, Ginebra, Nueva York, habla de zonas libres de armas nucleares, de la obligación de las potencias de no convertir a América Latina en su campo de tiro. Los periodistas extranjeros se sorprenden. Ese hombre de sonrisa amable y peinado impecable, que viene de un país lleno de campesinos pobres, les está hablando de tú a los gigantes atómicos. Cada vez que menciona el futuro de nuestros hijos, piensa en los niños que vio sostener por primera vez un lápiz en los pueblos más apartados. Ahora esos niños crecerán bajo una nube que puede ser de progreso o de radiación. Pero mientras su figura gana brillo en el exterior, dentro del país se está levantando otra escenografía. El nuevo presidente, su viejo rival, empieza a trazar líneas duras. Los periódicos hablan de disciplina, de autoridad, de respeto absoluto al orden. Los sindicatos, que ya habían probado el filo del Estado en años anteriores, entienden el mensaje y bajan la cabeza. En las universidades, en cambio, algo distinto hierve. Una generación que no conoció la revolución, pero sí las aulas masivas, las bibliotecas llenas, las ideas circulando sin permiso. Muchos de esos jóvenes son literalmente hijos de las políticas educativas de López Mateos y no están dispuestos a quedarse callados. Adolfo observa ese paisaje con una mezcla de orgullo y preocupación. En reuniones privadas, a las que todavía es invitado como figura respetada, escucha informes sobre marchas estudiantiles, asambleas, interminables pintas en las paredes. En algún momento alguien comenta con sorna: les dimos educación y ahora se quejan. Él aprieta la mandíbula. Sabe que ese era siempre el riesgo. Un pueblo que lee es un pueblo que pregunta, y un pueblo que pregunta, tarde o temprano, choca con el poder. Mientras lidia con estas reflexiones, su cuerpo empieza a enviarle señales extrañas. Primero son dolores de cabeza discretos, como pequeñas punzadas tras los ojos, luego mareos repentinos. Un día, durante una conferencia sobre desarme en el extranjero, siente que las letras del texto se le desordenan en el papel, como si bailaran fuera de lugar. Respira hondo, aprieta el podio, termina como puede. Más tarde, en el hotel, el dolor se vuelve tan intenso que siente que le serruchan el cráneo desde dentro. Un médico lo revisa, frunce el ceño, suelta una palabra que a él le suena lejana y metálica.
Aneurisma. De pronto, la cuenta regresiva deja de ser solo política y se vuelve biológica. Hay algo en su cabeza, una especie de globo sanguíneo, que puede estallar en cualquier momento. Los doctores le recomiendan reposo, menos estrés, menos viajes, menos discursos encendidos, pero él siente que el tiempo se achica justo cuando más quisiera alargarlo. Faltan 3 años para esos Juegos Olímpicos que imaginó como vitrina del México moderno. Faltan años también para ver cristalizado el Tratado de Tlatelolco, ese acuerdo que sueñan sus diplomáticos para declarar a toda América Latina libre de armas nucleares. ¿Cómo se retira uno a descansar cuando siente, con brutal claridad, que el reloj se ha convertido en enemigo? Regresa a México con cartera llena de estudios médicos y la cabeza llena de dudas. Pide una cita discreta con el nuevo presidente. No son amigos, nunca lo fueron, pero la etiqueta obliga a cierta cortesía entre quien representó al país y quien ahora lo encabeza. Se sientan frente a frente en un despacho que le resulta familiar y ajeno a la vez. Los retratos han cambiado, los papeles sobre el escritorio son otros, pero la tensión es la misma. Tiene que cuidarse, le dice, casi con una autoridad invertida, el hombre que ahora manda. México ya le debe bastante. No queremos un mártir, sino un consejero vivo. La frase suena amable, pero trae filo. Consejero implica que hablará solo cuando se lo pidan. Vivo implica también que si su popularidad se vuelve incómoda, siempre habrá formas de moderarla. Adolfo mide cada palabra. Hablan de los jóvenes, de las protestas estudiantiles, de los rumores de infiltración extranjera. Son hijos de nuestra propia obra, se atreve a decirle. No se gobierna un país moderno con los métodos de hace 30 años. El otro lo mira, impasible, como se mira a un testigo incómodo en un juicio. Y tampoco se mantiene un país unido si se le permite caer en el caos, responde. La conversación termina sin gritos, pero con una certeza densa flotando en el aire. Caminan por rutas diferentes, y el margen para corregir el rumbo se está encogiendo. A la misma velocidad con que se estrechan las arterias en la cabeza de Adolfo, los meses siguientes son una coreografía desigual entre avances diplomáticos y retrocesos físicos. Apoya a distancia las negociaciones que desembocarán en el Tratado de Tlatelolco. Presta su nombre, su prestigio, a la causa de un continente sin bombas atómicas. En fotografías de la época se le ve más delgado, los ojos hundidos, pero todavía con esa sonrisa educada que aprendió a usar como armadura. La paradoja es brutal. Lucha para que el mundo no se destruya en un estallido nuclear mientras lleva dentro de sí una pequeña bomba personal que nadie sabe cuándo detonará. Una madrugada de 1965, el dolor de cabeza ya no es un zumbido, sino una explosión. En su casa, se desploma entre sábanas arrugadas, las manos crispadas agarrando la almohada como si fuera un salvavidas. La familia corre, los médicos llegan, el diagnóstico se vuelve sentencia. Hemorragia cerebral. Lo trasladan de emergencia, tubos, agujas, batas blancas, luz de quirófano que se refleja en su rostro sudoroso. Afuera, en la sala de espera, se amontonan parientes, colaboradores, antiguos subordinados que ahora ocupan cargos clave en el gobierno. Entre ellos, discretamente, aparece su viejo rival convertido en presidente. No hace escenas, no pregunta en voz alta, solo se inclina hacia uno de los especialistas y susurra. Hagan todo lo posible. La frase, otra vez, tiene doble filo. Todo lo posible puede significar prolongar la vida o prolongar la agonía. Después de horas de intervención, los médicos salen con esa expresión cansada que anticipa malas noticias. No ha muerto, pero tampoco ha quedado intacto. La mente brillante que negoció tratados y domó huelgas se ha visto anegada por la sangre derramada dentro del cráneo. Hablan de daños, de secuelas, de rehabilitación. A nadie se le ocurre decir en voz alta la palabra que deambula en el aire como un fantasma. Invalidez. A partir de entonces, el hombre que fue presidente se va apagando en una habitación. La política sigue su curso afuera, feroz, implacable, mientras él se mueve entre la consciencia y la niebla. Algunos días reconoce voces. Otros se queda mirando al techo como si allí estuviera proyectada una película que solo él puede ver. Hay visitas importantes. Ministros, gobernadores, diplomáticos que llegan a preguntar por su salud y a tomarse la foto protocolaria junto a la cama. Más de uno se va con un nudo en la garganta al verlo reducirse a eso. A un cuerpo inmóvil, a una mano que a veces aprieta la suya y a veces no.
El nuevo presidente, su viejo rival, administra su ausencia con precisión quirúrgica, no lo ataca, no lo borra, no lo exilia, lo encapsula. Un parte médico aquí, una visita oficial allá, y nada más. El mito del expresidente fuerte, el que podría convertirse en polo de oposición interna, se disuelve en el tubo de una sonda. Nadie conspira desde una cama de hospital. Mientras tanto, el país que él ayudó a moldear avanza hacia el filo de un cuchillo. Los jóvenes se organizan, llenan facultades, marchan por las calles con pancartas que hablan de democracia, libertad, justicia. El gobierno responde con porras oficiales, granaderos, detenciones selectivas. El tono sube, la tensión se adensa. En 1968, cuando México por fin recibe a los atletas del mundo en los Juegos Olímpicos que alguna vez soñó López Mateos, la ciudad está marcada por otro espectáculo. Tanques en las avenidas, soldados en las azoteas, helicópteros recortando su sombra sobre universidades tomadas. El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, los disparos rasgan la noche, cuerpos que caen, gritos ahogados, charcos oscuros que se mezclan con la lluvia. Los edificios iluminados por bengalas parecen maquetas en llamas. El país que se presenta al mundo como anfitrión de la fiesta olímpica acaba de escribir una de sus páginas más siniestras a unos kilómetros de distancia, y en algún cuarto silencioso, rodeado de enfermeras, el hombre que impulsó las becas, las preparatorias, las campañas de alfabetización, que llenaron de jóvenes esas plazas, no puede hacer nada. Ni un discurso, ni una llamada, ni una renuncia. Nada. Está ahí, prisionero de su propio cuerpo, mientras su legado se mancha de sangre ajena. Algunos se preguntarán, años después, qué habría hecho Adolfo López Mateos si hubiera estado lúcido aquella noche. ¿Habría intercedido? ¿Habría llamado al presidente, mirándolo de frente, para recordarle que el poder también tiene límites? ¿O hubiera guardado silencio, fiel a una disciplina de partido que nunca terminó de romper? La historia no ofrece respuestas, solo una ironía cruel. El Tratado de Tlatelolco, que avanza hacia su firma como símbolo de paz en 1960. El continente lleva el nombre del mismo barrio donde el Estado mexicano masacra a sus propios estudiantes. En 1969, el cuerpo de López Mateos es ya una sombra de sí mismo. Lleva años sin participar de verdad en la conversación nacional, y sin embargo, su nombre sigue colgado en presas, hospitales, avenidas, colonias enteras. Hay carteles que anuncian inauguraciones con su rostro de otros tiempos, ese donde los ojos brillan y la sonrisa parece una promesa. La gente que pasa frente a esos letreros no imagina, quizás, que el hombre retratado yace, a pocos kilómetros, conectado a aparatos que miden sus pulsos como si fueran restos de una tormenta. El 22 de septiembre de 1969, el corazón finalmente se rinde. No hay explosión, no hay drama visible. Solo un monitor que lentamente deja de dibujar picos verdes sobre el fondo negro. Afuera, las noticias corren. Ha muerto Adolfo López Mateos. Los diarios preparan ediciones especiales. Rescatan fotos de archivo. El joven presidente estrechando manos campesinas. El orador, en foros internacionales. El mandatario que nacionalizó la energía eléctrica. El líder que encarceló a ferrocarrileros. El hombre, que se dijo de izquierda dentro de la Constitución. Las luces se encienden en redacciones y oficinas de gobierno. Se discuten ceremonias, guardias de honor, discursos fúnebres. Su viejo rival, todavía en la presidencia, debe pronunciar palabras de duelo. Habla de patriotismo, de modernización, de estabilidad. Lo llama estadista, constructor de la paz interior, forjador del México contemporáneo. No menciona las noches de tensión en Los Pinos, ni las discusiones sobre huelgas, ni el miedo que llegó a tenerle a su popularidad. La muerte, una vez más, sirve para limar aristas. El féretro recorre pasillos oficiales entre coronas de flores blancas y cintas tricolores. La banda presidencial, que él ya no lleva, lo acompaña como un eco silencioso en los discursos que se repiten una y otra vez. En el pueblo grande que es México, la noticia resuena de modos distintos. En algunas comunidades electrificadas bajo su mandato, la gente recuerda la primera vez que se encendió un foco en la casa y la sombra se les hizo chiquita en la esquina. En los barrios obreros hay quienes no han olvidado las redadas contra los ferrocarrileros y los maestros rebeldes. Para ellos, la palabra estadista se mezcla con represor.
aunque no haya sido él quien disparara en la plaza. En las universidades, los jóvenes que sobrevivieron al 68 miran su figura con ambivalencia. El presidente que impulsó la educación, que les dio voz, pero también el hombre que dejó intacto un sistema capaz de acallarlos a balazos. El legado de Adolfo López Mateos se convierte así en un terreno de disputa. Los gobiernos posteriores levantan monumentos, ponen su nombre a autopistas, clínicas, centrales hidroeléctricas, lo presentan como símbolo de un tiempo de crecimiento, de milagro mexicano, de estabilidad en medio del caos latinoamericano. Historiadores y críticos, en cambio, se asoman a los archivos y encuentran también las grietas. Presos políticos, corporativismo sindical, un presidencialismo que se volvió casi absoluto. En esa tensión entre bronce y fisura, el personaje se mantiene vivo. Tal vez la imagen que mejor lo resume no sea una estatua ni una foto oficial, sino una escena íntima. Un hombre caminando solo por los jardines de los pinos, con una mano en el bolsillo y la otra tocándose la sien, como si intentara calmar un dolor que no confiesa. Tiene poco tiempo para decidir un sucesor, para empujar reformas, para evitar que el país se le vaya de las manos. Y lo sabe. Sabe también que, gobierne como gobierne, habrá un precio. Eligió avanzar, a veces con audacia admirable, a veces con dureza incómoda, siempre sobre una cuerda floja tendida entre la esperanza y el miedo. Años después, cuando alguien enciende una luz en un pueblo remoto, cuando un trabajador del Estado saca una cita en el ISSSTE, cuando un tratado internacional cita a Tlatelolco como ejemplo de región desnuclearizada, el eco de sus decisiones sigue vibrando. También cuando un viejo ferrocarrilero recuerda la madrugada en que se lo llevaron preso, o un estudiante hojea un libro de historia, donde el 68 y las grandes obras públicas conviven en la misma página, Adolfo López Mateos no deja un legado limpio, ni simple, deja algo más humano y más inquietante. La prueba de que el poder puede, al mismo tiempo, abrir escuelas y cerrar bocas, iluminar pueblos y oscurecer conciencias, firmar tratados por la paz mundial, mientras mantiene, en casa, una paz que a veces se parece demasiado al silencio impuesto. Y quizá la mayor ironía es esa, que el hombre que quiso que su país no dependiera de nadie, terminó dependiendo, en sus últimos años, de una máquina que marcaba con pitidos el paso de su propia cuenta regresiva, que el político que se definió de izquierda dentro de la Constitución acabó atrapado dentro de un cuerpo que ya no obedecía ninguna voluntad, que el presidente que soñó con un México capaz de mirarle de frente a las potencias le dejó a ese mismo México la tarea, todavía inconclusa, de mirarse de frente a sí mismo y decidir qué hacer con la herencia luminosa y sombría de hombres como él,